La tercera etapa de la Vuelta a España 2025 arrancaba con la sensación de que podía pasar cualquier cosa, una jornada corta, apenas 134,6 kilómetros, pero con un recorrido nervioso, explosivo, lleno de trampas. Desde San Mauricio Canavese hasta Ceres, el perfil escondía un puerto de segunda categoría, el Isiglio, con 5,8 kilómetros al 6,5% de pendiente media, que prometía dar guerra en la primera mitad del día. Y como suele suceder cuando el terreno invita, los ataques no se hicieron esperar. Nada más lanzarse la carrera, las aceleraciones empezaron a fracturar el pelotón. Hubo problemas mecánicos para Chris Harper y Carlos García Pierna, que regresaron con esfuerzo al grupo, pero lo cierto es que la tensión ya estaba desatada. Cada corredor buscaba su hueco y cada equipo trataba de meter representación en la escapada. Fue Mads Pedersen el primero en probar fortuna en el propio pelotón, dejando claro que el Lidl Trek quería ser protagonista. Sin embargo, el movimiento decisivo lo protagonizó Alessandro Berre, joven italiano del Arkea B&B Hotels, que se lanzó en solitario y encontró rápidamente aliados: Sean Quinn del EF, Patrick Camper del Jayco y Luca Van Boven del Intermarché. Los cuatro conformaron la primera fuga sólida de la jornada con unos metros de ventaja que rápidamente se convirtieron en un minuto. Detrás, en el gran grupo, se mantenía el control. El Lidl Trek, con el eritreo Amanuel Gebreizabhier al frente, no quiso dejar demasiado margen. El maillot de la montaña en juego, la clasificación apretada y la amenaza de los velocistas hicieron que la diferencia nunca fuera excesiva. El ritmo era constante, medido, con Pedersen bien arropado por sus compañeros. Cuando comenzaron las rampas del Isiglio, la fuga se resquebrajó. Gamper fue el primero en quedarse cortado y poco después Van Boven también cedía. Solo Berre y Quinn resistieron en cabeza, con el italiano pasando primero por la cima y asegurándose prolongar un día más el maillot de la montaña. Un detalle importante porque además superaba a Jonas Vingegaard en esa clasificación secundaria. En ese momento la diferencia con el pelotón era de poco más de 2 minutos, pero todos sabían que la caza estaba marcada en el guión. El desgaste del puerto y la intensidad del Lidl Trek dejaban claro que la etapa no sería para los aventureros, sino para los grandes nombres que esperaban su oportunidad más adelante. Superado el puerto del Isiglio, la etapa entraba en esa fase de persecución donde la fuga trata de resistir, mientras el pelotón, como un gigante paciente, va recortando segundo a segundo. Sean Quinn y Alessandro Berre eran los últimos supervivientes en cabeza, manteniendo un margen cercano a los 2 minutos sobre el gran grupo. Parecía mucho, pero la sensación era distinta. El Lidl Trek no daba respiro. Amanuel Gebreizabhier seguía en su tarea de marcar un ritmo asfixiante, sin permitir que la diferencia creciera. En la fuga, Quinn fue quien más valentía mostró. El estadounidense se vaciaba, consciente de que su aventura tenía fecha de caducidad, pero queriendo dejar huella. Berre, por su parte, recogía el premio de haber pasado primero por la cima y conservar el maillot de la montaña, aunque sus fuerzas se iban diluyendo a cada kilómetro. Por detrás, el pelotón vivía momentos de máxima tensión. Jasper Philipsen se veía cortado en el momento del sprint intermedio de Cournier, cuando Pedersen y Vingegaard sumaban puntos importantes. El belga trataba de volver, pero cada aceleración lo castigaba más. Tampoco faltaron los infortunios. Esteban Chaves sufría un pinchazo que le obligaba a una persecución agónica, mientras que poco después Harold Martín López y Jardy Christian van der Lee se iban al suelo, recordándonos la fragilidad de este deporte. El pulso estaba claro: 2 hombres al frente, un pelotón que no mostraba compasión y corredores que iban cayendo víctimas del desgaste. La ventaja de la fuga oscilaba entre el minuto y el minuto y medio, pero todos sabían que el desenlace estaba escrito. A falta de 57 kilómetros, Quinn se atrevió a probar en solitario, dejando atrás a Berre y regalando unos minutos de épica a la etapa. Con valentía aumentó la diferencia sobre el pelotón hasta llegar a 42 segundos de renta cuando restaban poco más de 30 kilómetros. Pero la maquinaria de los equipos grandes era implacable. Lidl Trek, Visma y Bora se habían aliado en la persecución, sabiendo que la victoria se decidiría en el sprint final de Ceres. El estadounidense se aferraba a su sueño, pedaleando con la ilusión de dar la sorpresa, pero en el horizonte ya se dibujaba la sombra del pelotón, cada vez más cerca, dispuesto a devorarlo antes de los kilómetros decisivos.
A falta de 20 kilómetros, el sueño de Sean Quinn llegaba a su fin. El estadounidense, tras una escapada valiente, fue neutralizado por un pelotón lanzado que ya olía a meta. La tensión crecía a cada pedalada, porque todos los equipos querían colocar a sus líderes en la mejor posición posible. No había margen para errores. En una etapa tan corta, todo se reducía a pequeños detalles. El Lidl Trek asumía las riendas con determinación, conscientes de que Mads Pedersen era su baza más sólida. El danés viajaba arropado por compañeros que se sacrificaban uno a uno para mantenerlo en las posiciones delanteras. A su lado, siempre atento, aparecía Jonas Vingegaard, con el maillot rojo todavía en el horizonte y la seguridad de que no podía perder un segundo. El Red Bull Bora también se organizaba en cabeza, mostrando músculo, con un tren que buscaba proteger a Buitrago y mantener a Hindley bien colocado. Y entre todos ellos, el Team Visma, que parecía una muralla amarilla. Con 5 hombres marcando el paso, la escuadra neerlandesa se convirtió en la referencia absoluta del grupo. Victor Campenaerts imponía un ritmo brutal, preparando el terreno para sus líderes, mientras en segunda línea Matteo Jorgensen esperaba su turno para lanzar el último relevo. El Movistar Team también quiso dejar su sello. Iván García Cortina abría camino para colocar a Orluis Aular, el venezolano que venía en gran forma y soñaba con dar la sorpresa en el final. Cada metro era una batalla de colocación, con los ciclistas rozándose en un pelotón estirado y nervioso. El falso llano, previo a la ascensión de Ceres, fue el escenario de un nuevo corte. Philipsen volvía a quedarse atrás, castigado por el ritmo, mientras los grandes velocistas y hombres de la general se mantenían firmes en cabeza. A falta de 5 kilómetros, el ambiente era eléctrico. El puerto final, corto pero intenso, esperaba como juez definitivo. Cada equipo afinaba su colocación, cada corredor buscaba la rueda adecuada. Giulio Ciccone se pegaba a Pedersen, listo para lanzarle el sprint. Ben Turner y Ben Tullet se relevaban para endurecer aún más el ritmo, y en medio de toda esa tensión, Jonas Vingegaard parecía sereno, controlando como un auténtico campeón. La llegada a Ceres estaba servida. Todo se decidiría en un sprint durísimo entre favoritos. El puerto final de Ceres, con sus 2,5 kilómetros al 3,2% de pendiente media, se convirtió en un escenario vibrante, donde cada metro pesaba como una eternidad. El pelotón, reducido y compacto, afrontaba las rampas con una tensión insoportable. Todos sabían que la victoria se iba a decidir en los últimos metros y que un solo error podía costar la gloria. El Lidl Trek apretaba los dientes, conscientes de que todo estaba en manos de Mads Pedersen, su hombre más rápido, el gran favorito al triunfo. A su rueda viajaba Giulio Ciccone, preparado para lanzarle en el momento justo, mientras Jonas Vingegaard, con esa calma calculadora que le caracteriza, se mantenía pegado a la estela de su compatriota, sin perder ni un centímetro. El Team Visma desplegaba su poderío, primero Campenaerts, luego Jorgensen y más tarde Ben Tullet, cada uno entregando hasta la última gota de energía para endurecer la subida. El pelotón se estiraba, los corredores sufrían y las piernas ardían, pero delante quedaban en pie solo los más fuertes. Faltando 500 metros, el movimiento esperado llegó. Ciccone saltó para lanzar a Pedersen, abriendo un hueco que parecía suficiente. El danés, explosivo, salió como un misil, con Vingegaard inmediatamente a su rueda, dispuesto a aprovechar la estela para defender su condición de líder. La recta final se convertía en una batalla danesa, con los dos compatriotas dispuestos a repartirse la gloria. Sin embargo, de la nada apareció un invitado inesperado, David Gaudu. El francés del Groupama FDJ había corrido con inteligencia, oculto durante buena parte del final, aguantando el ritmo infernal del Visma y el empuje del Lidl Trek. Supo sufrir en silencio y guardar ese último cartucho que lo cambiaría todo. A 200 metros de la meta, cuando todos pensaban que la victoria estaba en manos de Pedersen o, en su defecto, de Vingegaard, Gaudu saltó con una potencia inesperada. Su aceleración fue brutal, una arrancada que sorprendió incluso a los favoritos. Con la línea de meta a la vista, Gaudu voló, adelantando primero a Vingegaard y después a Pedersen, que no tuvo respuesta ante el empuje del francés. El público vibraba. La sorpresa estaba consumada. David Gaudu se imponía en la tercera etapa de la Vuelta a España 2025 con una maniobra magistral, arrancándole la gloria a dos campeones daneses. La imagen final fue la de un ciclista que no se rindió nunca, que creyó en sus fuerzas hasta el último instante y que tuvo la valentía de desafiar a los grandes favoritos. La línea de meta coronaba al héroe del día, un Gaudu que, con este triunfo, se consagra como uno de los grandes protagonistas de la carrera.
La victoria de David Gaudu en la tercera etapa de la Vuelta a España 2025 no fue solo un triunfo parcial, fue la confirmación de que el francés está viviendo un inicio de carrera memorable. Después de haber sido tercero en la segunda jornada, ahora suma una victoria que lo coloca en la élite de esta edición. Y lo más interesante, gracias a su regularidad, se encuentra empatado a tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general. La Vuelta se aprieta, se enciende y gana emoción con cada kilómetro. El danés, sólido con el maillot rojo, mantiene su favoritismo, pero la igualdad con Gaudu abre un nuevo escenario. La carrera no es ya un duelo cerrado entre Vingegaard y los hombres del UAE. Ahora, el Groupama FDJ se gana un asiento en la mesa de los aspirantes. Mads Pedersen, por su parte, se quedó con la miel en los labios. Había preparado la etapa a la perfección, con un equipo que trabajó incansablemente, pero en el sprint final le faltó ese golpe definitivo. Vingegaard, tercero, supo salvar los muebles y conservar la calma, como siempre, pero no pudo evitar que el francés les arrebatara la gloria. En la general, Ayuso y Almeida se mantienen bien situados, atentos, sabiendo que la montaña todavía no ha dictado sentencia. Lo que viene ahora será decisivo. Etapas de media montaña, trampas en carreteras estrechas y en el horizonte la gran cita en Andorra. Allí se verán las verdaderas fuerzas, allí los favoritos no podrán esconderse. La sensación que queda es clara, esta vuelta no es una carrera de un solo hombre, con Gaudu en estado de gracia, Vingegaard defendiendo con temple y los jóvenes españoles esperando su oportunidad. El espectáculo está asegurado. La montaña decidirá, pero por ahora la emoción es máxima y cada jornada parece escrita para sorprender.